apareció? Creo que no se borró, ¿verdad? Estoy apurando al de multimedia. Quería enseñarles la fotito de mi familia, que los conocieron un poquito en esta oportunidad. Ellos no pudieron acompañarme. Buscamos casi siempre que cuando tenemos alguna invitación poder salir como familia, pero pues por diferentes razones, somos una familia numerosa, ahí está, son numerosos, somos muchos, ¿verdad? Entonces está mi esposa Feli, ella es de Argentina, del norte de Argentina, aunque parezca poblana, la entrenamos bien. Ella pues es una bendición a mi vida, y ahí están nuestros 4 hijos. Dana tuvo la bendición, el privilegio de acompañar a la iglesia en una campaña que tuvieron aquí en el verano, y estuvo apoyando como traductora. Y Zoe, Dana tiene 15, Zoe cumplió 13 esta semana, ya es una señorita. Y Ayelén tiene 10 años, Ayelén tiene una historia hermosa, el Señor hizo un milagro en su vida, siendo ella pequeña. Y Matías tiene 7 años, y pues no nos aburrimos, como se imaginarán. Damos gracias a Dios por la familia que nos ha regalado. Actualmente tenemos la bendición de estar sirviendo allá en Querétaro, en nuestra iglesia local, la Iglesia Bíblica Misionera en Tequisquiapan. Mis hijas también por esto no viajaron ahora, porque están sirviendo allá y acompañando las actividades de los jóvenes del cierre en este tiempo. Y sirviendo también del Ministerio de Palabra de Vida en el Instituto Bíblico. Por la gracia de Dios tenemos 51 alumnos de 7 países diferentes que vienen a recibir entrenamiento bíblico y prepararse para la obra del ministerio, la obra misionera, apoyo en el pastorado en su iglesia local. Y para nosotros es una gran bendición, un privilegio ser parte de la formación de la siguiente generación de líderes en la iglesia. Entonces, para nosotros es un privilegio. Tenemos alumnos de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, de una alumna que vino de Francia, se perdió y cayó ahí y se quedó con nosotros, una chica que aplicó para el Instituto Bíblico y viene de Francia. Y de Cuba, tenemos alumnos de Cuba también, y obviamente de la República Mexicana. Ahora estamos entrando, esta última semana tenemos una semana de cierre de nuestro primer periodo de clases, y bueno, estamos muy contentos de servir. Allá ahí en esta foto no se ve, pero atrás de nosotros está la Peña de Bernal. Si no la conocen, les invitamos a que vengan a conocerla y a escalarla y a caminar. Es un lugar bien seco. No tiene mucho atractivo visual más que la peña, ¿verdad? Pero les invitamos, si quieren venir, o si no conocen la propiedad de Palabra de Vida, sean bienvenidos también a conocer lo que el Señor ha levantado por allá. Muy bien, entonces bueno, es un poquito para que nos conocieran, los que no nos conocen, pero vamos a la Escritura en esta hora. La iglesia ya se ha estado estudiando las últimas semanas el Evangelio de Marcos, y te invito a que, si tienes una Biblia, y si no la tienes, pues puedas prestar atención, escuchar ahí, o si la tienes en tu dispositivo, buscar el Evangelio de Marcos en el capítulo 12. La semana pasada el pastor Mario compartía la enseñanza del peligro de tentar al Señor, del versículo 13 al 17, cuando los fariseos y los herodianos vienen a hacerle esta pregunta del tributo al César. Y hoy vamos a leer juntos la narración que sigue en el capítulo 12 a partir del versículo 18. Te voy a pedir que me acompañes, vamos a hacer la lectura del texto ahí en Marcos capítulo 12 del versículo 18 al 17. Dice así la palabra de Dios. Me voy a permitir leerlo en la Nueva Biblia de las Américas. Si tienes una versión más tradicional, como la Reina Valera, o una más actualizada, puedes seguir igual la lectura. Dice así la palabra de Dios: algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si el hermano de alguien muere y deja mujer y no deja hijo, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos,
Y el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. Y asimismo el tercero, y así los 7, sin dejar descendencia. Y por último murió también la mujer. La viuda negra, decían, ¿verdad? En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Pues los 7 la tuvieron por mujer. Versículo 24. Jesús les dijo, ¿no es esta la razón por la que están ustedes equivocados? ¿Que no entienden las Escrituras ni el poder de Dios? Porque cuando ellos resuciten de entre los muertos, ni se casarán ni se darán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza ardiendo, cómo dice, cómo Dios les dijo, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados. Vamos a orar. Señor, que sea tu palabra hablando a la necesidad de cada uno de nosotros. Necesitamos escuchar tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en nuestro calendario cotidiano celebrando lo que es el Adviento, la temporada de Adviento, recordar la venida del Señor Jesús. Y obviamente para aquellos que creemos en las verdades de la Escritura y en el mensaje del poder de Dios, sabemos que la Escritura nos enseña que Jesús no solamente como una figura histórica, religiosa, prominente en su enseñanza, sino desde la perspectiva del panorama de todo lo que nos enseña la Biblia. Jesús es el Rey que había sido anunciado, ¿verdad? Desde que nosotros vemos el relato, desde que el Señor Jesús nace y vienen los magos de Oriente y le ofrecen regalos, presentes dignos de un rey, ¿verdad? Jesús nació siendo rey. Dice Gálatas capítulo 4 que dice la Escritura que cuando llegó el tiempo oportuno, el momento preciso, en el cronómetro de Dios, Jesús vino a este mundo, nacido de mujer, nacido bajo la ley para cumplir un propósito especial. Así que Jesús nació siendo rey y él no es que Jesús será rey, Jesús nació siendo rey, Jesús es rey y Jesús tomará un día el control de todo, ¿verdad? Y gobernará literalmente y todos sus enemigos serán puestos a sus pies. De eso habla toda la historia de la Biblia y es lo que de alguna manera celebramos. Estamos estudiando, a lo largo de estas últimas semanas, la iglesia ha estado estudiando esta serie titulada Rey Verdadero, ¿no? Donde vemos desde una sección al principio del capítulo 11, desde que Jesús entra, hace una entrada triunfal en Jerusalén, presentándose como un rey, pero curiosamente en esta paradoja del reino de Jesús, seguido por las personas más pobres, los más marginados, los más despechados, ¿verdad? Siendo reconocido como rey por aquellas personas que eran un estigma de la sociedad, ¿no? Y hay algo interesante en cuanto a esta idea del rey, ¿no? Y vemos al rey demostrando quién es él desde esa entrada triunfal, desde que él llega al templo y él pone orden ahí en el templo, y después lo que nos compartía el hermano Mario la semana pasada, de estas 4 preguntas que encontramos y cómo algún distintivo del rey se manifiesta en estas 4 preguntas, ¿no? En las que vamos a ver hoy tienen que ver con 2 distintivos de Jesús como rey, que habla de su palabra y de su poder. Son 2 palabras que utiliza Jesús en este pasaje que acabamos de leer para ratificar quién es Él y cuál es su autoridad sobre su creación y sobre los seres humanos. Y de eso vamos a estudiar un poco en esta hora. Los evangelios nos presentan la vida y la obra de Jesús desde 4 perspectivas y estilos literarios diferentes. Y lo que vamos a ver ahora, me equivoqué lo que vamos a ver ahora es el título del mensaje en esta mañana, es errores que matan. Yo por más que me estoy peleando acá con la pantalla. Y vamos a ver cuáles son los errores que matan, que destruyen, ¿no? Y los evangelios, te decía, presentan la vida y obra de Jesús desde 4 perspectivas y aún estilos literarios diferentes, ¿no?
Yo particularmente, no sé, ¿algunos de ustedes son aficionados así al cine, a las películas? ¿A alguien le gusta? ¿Sí? A mí no me gusta, no soy fanático de las series porque siento que pierdo mucho tiempo, ¿no? He encontrado un recurso para no ver series, que es ver videos en YouTube que las resuman muy rápido, y eso hace que ya no pierda yo mi tiempo mirando series. Me gusta ver películas y obviamente hay cierto estilo de películas que disfruto más que otras, ¿no? Y yo me he dado cuenta, si tú estudias la Biblia, que los evangelios son como diferentes formas de presentar la misma historia, ¿no? El evangelio de Mateo es como un drama histórico. Se nos presenta la historia de un heredero al trono, desde su nacimiento hasta su establecimiento en su movimiento aquí en la tierra. Y de hecho hasta encontramos en el Evangelio de Mateo hasta este discurso que a veces vemos en las películas, el discurso del rey, un discurso de la autoridad, y lo vemos bien estructurado ahí en Mateo capítulo 5, 6 y 7, el discurso del rey, ¿no? Lucas es más bien como un documental histórico. El autor se asegura de darnos todos los detalles con la mayor precisión fáctica posible y demostrar que Jesús en realidad es quien dijo ser, ¿no? Juan es más bien como un thriller de suspenso. Esas son mis películas favoritas. Porque nos va dejando como que pistas y señales a lo largo de todo su relato para que vayamos pensando mientras se va descubriendo ahí la trama y viene el plot twist y dices, esto está buenísimo, ¿verdad? Así es Juan en su narrativa, ¿no? Pero Marcos, el Evangelio de Marcos, que estamos estudiando ahora, es más bien como una película de acción. El autor no tiene tiempo para contarnos genealogías ni discursos largos, ¿no? Vemos un relato dinámico que no nos da respiro, no nos permite levantarnos ahí de nuestra butaca. Hay expresiones como que tú vas a leer el Evangelio de Marcos y Marcos dice, inmediatamente después de esto, mientras hablaba, y no nos permiten levantarnos de nuestra butaca porque a cada momento estamos viendo a Jesús en acción, ¿no? Me imagino esta escena como una de esas películas, esos animes japoneses donde se ve así el personaje principal y atrás se ve todo en ráfaga acelerada. Pues así me imagino el Evangelio de Marcos y estos combates discursivos que tiene él con sus adversarios, ¿no? El héroe se alista para enfrentar a los villanos en estos épicos combates, ¿no? No a golpes, no con violencia, sino con peleas discursivas, retóricas, argumentativas, con los líderes religiosos, donde, como ya sabemos, como cuando ves una película de acción y ya sabes que el personaje principal y el protagonista no se va a morir, no importa cuántas balas, no importa cuántas veces a la gente 007 le disparen, o a Rambo le apunten, o a Schwarzenegger le peguen, ya sabes que no va a perder, ¿no? Y así es el Evangelio también, o sea, no importa cuántos golpes le atesten, Jesús no iba a perder, ¿no? Y sin embargo, en esos capítulos del 11 al 14 nos muestran este clímax de esta historia, ¿no? De esta narrativa en el Evangelio de Marcos, ¿no? Y cuando nosotros llegamos hasta este punto, vemos a estos enemigos de Jesús ya viéndose muy preocupados, ¿no? No solamente desde la perspectiva religiosa, sino también desde la perspectiva social, la forma en la que Jesús conectaba con los pobres, con los necesitados, con el contexto de su cultura, la forma en la que aún su negocio se veía perjudicado. En el capítulo anterior vemos el azote de cuerdas en el templo y estos negocios corruptos y este mercado oscuro que venía alrededor del negocio de la religión, ¿verdad? Y estaban más que dispuestos a soltar toda la artillería pesada contra Jesús. Y como te decía, primero va a ser por medio de la retórica y de la argumentación, como aparece en este texto, donde no van a tener ninguna oportunidad de ganar, pero después va a ser por el uso de la fuerza. Y vamos a ver las artimañas en los siguientes capítulos, en su captura y en su muerte, ¿no? Estos tres personajes que aparecen aquí, estos tres enemigos, que terminan haciendo un enemigo en común, ¿no? Yo no sé si esto no está jalando, Andrés. Aquí se prende el foquito, pero no. Ahí está. Pero no sé si. Quiero ver si. Ahí está, sí. Tres enemigos con un enemigo en común que se terminan haciendo amigos, ¿no? El pastor ya nos exponía la semana pasada de lo que eran los fariseos y los herodianos, y hoy vamos a ver de este otro grupo que aparece aquí,
que son llamados los saduceos, ¿no? Los fariseos eran los viejos conocidos, representaban este legalismo, este fundamentalismo religioso, ¿verdad? Estaban preocupados por la pureza ceremonial religiosa, ¿no? Obviamente había un interés religioso detrás de su trabajo y lo que más les intrigaba era la discursiva tan disruptiva Señor Jesús, ¿no? Parecía que esto amenazaba su estatus religioso, pero también que ellos tenían en la política y en los negocios, ¿no? Los herodianos, por otra parte, eran el sentido opuesto totalmente. Eran la casta política que apoyaban la dinastía de Herodes, que pues operaba como un gobierno títere del Imperio Romano, y estos representaban los intereses políticos. No estaban tan interesados en los movimientos religiosos, sino ellos veían en Jesús una amenaza política como un revolucionario que podía alborotar al pueblo en contra del Imperio Romano. Y ahora vemos el caso que nos vamos a detener, dice ahí la escritura, versículo 18, algunos saduceos que dicen que no hay resurrección se acercaron a Jesús. Estos eran considerados herejes por parte de los fariseos y de los fundamentalistas religiosos, negaban la idea de la inmortalidad, la vida después de la muerte y la verdad de la resurrección. Eran el único grupo que negaba totalmente esta verdad, que era bien aceptada por la cultura judía. Tenían una esperanza, esta doctrina de la resurrección, de la vida después de la vida, aunque no tiene una estructura tan formada en la narrativa bíblica en el Antiguo Testamento, formaba parte de la esperanza y de la fe del pueblo judío. Pero este grupo, particularmente esta secta, rechazaba esta doctrina, ¿no? Por eso es que nos dice el versículo 18, ellos creían que no había resurrección de los muertos, ¿no? Ellos representaban el poder político y aristocrático alrededor del sacerdocio judío. Parece que los saduceos en realidad eran los que controlaban los impuestos. A veces pensamos que los fariseos son los que tenían el control de la religión, del negocio que se hacía en el templo, pero en realidad eran los saduceos los que tenían mayoría en el Sanedrín, que era el consejo político religioso de los judíos, y en los que a final de cuentas tenían la última palabra para designar al sumo sacerdote. Así que el verdadero poder lo tenía este grupo sectario de los saduceos. Y para los saduceos, Dios era un Dios ausente, es decir, ellos eran desde una perspectiva teológica lo que se denomina ahora como es el deísmo, creencia en un Dios personal, creador del universo y primera causa del mundo, trascendente, pero que niega la providencia divina y la religión revelada. Es decir, que Dios existe y Dios es real, pero no le importa mucho que haga el ser humano, ¿verdad? No está interesado en este vínculo personal con su creación. No participa activamente en la dinámica del ser humano, ¿no? Su ideal político de este grupo, de los saduceos, era un estado teocrático encabezado por el sumo sacerdote. Por eso veían como una amenaza, declarándose como rey que representaba la esperanza mesiánica y amenazaba derrocar este orden corrupto religioso, ¿no? La mayoría del pueblo común los odiaba los rechazaba porque colaboraban con los romanos y los reyes herodianos e introdujeron y permitieron algunas costumbres en contra de los judíos, ¿no? Este es el grupo que viene a acercarse ahí. De hecho, son el grupo que más oposición mostraron a los cristianos en el primer siglo. Y más autoridad y más poder tenían para detenerlos. Si tú vas al libro de Hechos, en el capítulo 4, 5 y 23, vas a encontrar a este grupo deteniendo y tratando de entorpecer el trabajo de los apóstoles. Ahora, estos tres grupos, los fariseos, los herodianos y los saduceos, que en situaciones normales jamás se hubieran aliado, encontraron un enemigo común al Señor Jesús. Y la trampa que ellos planeaban ponerle a Jesús involucraba estos tres temas, ¿no? Que vamos a ver ahora, que aparecen aquí, bien diagramados en el texto que leímos, que es el tema del matrimonio, de la muerte y principalmente de la resurrección. El cuestionamiento de ellos tenía que ver con la resurrección, y la resurrección era un tema que si lograban
confundir o hacer caer o titubear a Jesús, también iban a hacer titubear a los fariseos que sostenían esta doctrina. El texto que leímos está dividido en dos partes muy sencillas, del versículo 18 al 23. Aparece ahí la pregunta de los saduceos y del 24 al 27 la respuesta de Jesús. Vamos a ver primero la pregunta de los saduceos. Ahí, si ustedes ya prestaron atención a la lectura, se dieron cuenta lo absurdo de este caso hipotético, ¿no? Lo que enseñaba era que, o lo que proveía a la sociedad era que si una mujer quedaba viuda porque su marido había fallecido, pues sí, ¿por qué vas a quedar viuda, no? Pues la única razón por la que quedas viuda es porque fallece el marido, ¿no? Si una mujer quedaba viuda, entonces ella podía, el hermano mayor, el hermano que le seguía de este hombre, la tomaba por esposa y el primer hijo que tuvieran juntos iba a ser el heredero, iba a tomar el nombre de su padre. Esto permitía que una mujer no quedara desamparada y el pueblo se sostuviera de alguna manera y todos tuvieran su heredad como correspondía. Era un principio de justicia, de equidad, pero también de misericordia. Ellos toman este ejemplo, lo distorsionan totalmente y ponen un caso totalmente ridículo, ¿no? De una mujer que se casa con un hombre, no tiene hijos, se muere este hombre, se vuelve a casar con otro y así, como si fuera una mantis religiosa que se come a los maridos 7 veces. Absurdo totalmente y fuera de proporción, ridículo el ejemplo, pero dicen, ok, en la resurrección la pregunta que le hacen a Jesús, ¿de quién va a ser el mal? Y acá volvemos a algo que nos compartió la semana pasada. Él decía, bueno, el problema de algunas preguntas está con la intención que va detrás de ellas, ¿no? Y aquí vamos a ver 3 problemas que tenía la pregunta que hacían los saduceos. La primera tiene que ver con una actitud incorrecta. No hay preguntas malas. Lo que hay son malas intenciones. Y si la pregunta proviene, todos nosotros estamos en esta búsqueda del conocimiento y para encontrar aquellos que nos gusta la enseñanza o que han participado, todos hemos participado de algún proceso de enseñanza-aprendizaje, algunos de los que están acá tienen experiencia enseñando, saben muy bien la importancia que tienen las preguntas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y el problema no está en las preguntas, porque no hay preguntas malas, lo que hay son malas actitudes o malas intenciones. Y si la pregunta proviene de un ejercicio de observación y un deseo de crecer, esa pregunta merece ser respondida. Pero si la pregunta lleva implícita la idea de reforzar un argumento propio que no estoy dispuesto a corregir, la arrogancia va a ser un freno que te va a impedir a ti y a mí crecer. Ahora, muchas veces nosotros llegamos en un encuentro argumentativo, discursivo, en una conversación con nuestra agenda por delante y sin ninguna disposición a cambiar nuestra manera de pensar, ¿verdad? Porque como lo que yo tengo es la razón, no hay manera en la que tú me vayas a hacer cambiar de mi razón. Y sabes, en algunas oportunidades permitir avanzar y mantener tu punto por delante, pero en la mayoría de las situaciones lo que va a hacer es un freno para tu propio crecimiento. Va a lastimar tus relaciones y te va a impedir descubrir el propósito verdadero por el cual Dios te ha creado. Así que el problema no está tanto en las preguntas, sino en la actitud de tu corazón al hacerlas. Y estos personajes no llevaban ninguna intención de encontrar una respuesta. Estaban delante del Rey verdadero, estaban delante del hombre más sabio sobre la tierra, estaban delante del Maestro de maestros y no estaban dispuestos a aprender. Y acá yo te hago una pregunta. Cuando vienes delante de la Biblia o escuchas un mensaje o se abre la Escritura delante de ti, ¿cuál es tu actitud ante aquello de lo que puedes pensar que ya tienes una respuesta? Y mira, una actitud correcta te va a llevar siempre a considerar lo que piensas y estar dispuesto a aprender de los demás. No era esa la actitud de este grupo, ¿no?
Cuando realizo una pregunta desde la arrogancia de mi conocimiento y no desde la humildad de mi ignorancia, me voy a perder la oportunidad de una conversación edificante y de un crecimiento para mi propia vida, ¿no? El segundo problema que tenía en este grupo, en la pregunta, era las presuposiciones incorrectas. Cuando hablamos de presuposiciones, vamos a hablar de paradigmas erróneos que nos llevan a hacer las preguntas incorrectas. Jesús casi termina diciéndole, chavos, están haciendo ni siquiera la pregunta es la pregunta correcta, ¿verdad? Presuposiciones incorrectas nos van a llevar a hacer preguntas incorrectas. Por ejemplo, en el tema del sufrimiento. Yo atravieso una situación difícil y mi primer pregunta es levantar la mirada al cielo y decir, Dios, ¿por qué a mí? ¿Verdad? Y ya estoy comenzando a enfrentar la adversidad desde una perspectiva incorrecta que me lleva a hacer las preguntas incorrectas. Porque si en algún momento alguien bajara un ángel del cielo y te respondiera la pregunta en medio del sufrimiento, el por qué estás pasando por el medio del sufrimiento, te aseguro algo, eso no cambiaría tu condición. Ni te haría sentir mejor, ni te diría, bueno, ahora ya sé por qué, ahora puedo enfrentar este sufrimiento con mucho mayor alegría. Claro que no. Estamos haciendo las preguntas incorrectas y que provienen de paradigmas incorrectos, ¿no? Cuando yo te decía de este caso, los saduceos presentan este caso hipotético sacando un mandamiento de contexto y sin considerar toda la enseñanza de la Escritura. Ellos tenían su propia concepción de la muerte, el matrimonio y la resurrección sin considerar todo el consejo de Dios. Y acá es importante que yo me pueda detener y que me ayudes a articular juntos una idea que es una realidad para cada uno de nosotros. Y en filosofía y en apologética cristiana esta idea se le llama cosmovisión. Cuando hablamos de cosmovisión, hablamos de los lentes a través de los cuales tú y yo interpretamos la realidad. Es decir, la forma de ver, entender y explicar el mundo que nos rodea. Eso es cosmovisión. Cada uno de nosotros tiene una cosmovisión. Cada uno de nosotros ha crecido. Esta cosmovisión se conforma por la enseñanza de nuestros padres, el lugar en donde nacimos, la cultura, los hábitos con los que nosotros crecimos, la abuelita que nos ponía una cebolla en el ombligo para que nos curáramos de la gripe, o un hilo rojo, una pulsera que para el mal de ojo, qué sé yo, todas esas cosas. Todo eso va conformando nuestra cosmovisión, nuestra manera de entender el mundo y cómo vamos tomando las decisiones y cómo respondemos a las preguntas más difíciles de la vida. Por ejemplo, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el propósito de este mundo? ¿Qué es bueno o qué es malo? Toda cosmovisión busca responder esas preguntas. Y todos tenemos una cosmovisión, aunque no sepamos qué es la palabra y aunque no sepamos mucho de filosofía o de religión, todos tenemos una forma de ver el mundo y de interpretarlo y de leerlo. Ahora, cada componente de una cosmovisión, es decir, cada elemento que forma parte de esta forma en la que yo interpreto el mundo, debe de ser consistente con la realidad. Es decir, yo puedo decir y tener una cosmovisión del mundo y mirarme a mí mismo y decirme, a mí se me hace que yo creo que me identifico con un ropero, ¿verdad? A partir de hoy me voy a distinguir como un ropero. Díganme don ropero y pueden guardar su ropa dentro de mí, ¿verdad? La gente me va a mirar y me va a decir, o sea, hay algo que no funciona bien porque por más de que tú creas que eres un ropero, esta idea que tú tienes no es consistente con la realidad, es decir, con lo que existe en este universo en el cual nos desenvolvemos. No solamente tiene que ser congruente con la realidad, sino que tiene que ser consistente cuando yo coloco estos argumentos uno detrás del otro. Una cosmovisión cristiana es la única forma de leer el mundo que es congruente con la realidad y consistente cuando yo pongo sus elementos todos juntos. Y todos estos elementos dependen de cómo yo saco conclusiones en cuanto a Dios, el hombre, la vida y la muerte. Y mira, cuando el evangelio, cuando la verdad de Dios llega a nuestra vida, lo que hace es sacudir nuestra cosmovisión. Lo que hace es golpear directamente con todos aquellos argumentos que nosotros hemos creído y crecido, ¿no?
Yo tuve la oportunidad de llegar a la verdad del Evangelio cuando era chiquillo, tenía yo 11 años. Pero para ese tiempo yo ya tenía una sólida formación religiosa, ¿verdad? Y mi mamá, que me había instruido en el camino de la religión, me había dicho, ¿verdad? Como toda la familia de mi padre eran creyentes, y cada vez que llegaban mis tías abrían la Biblia y nos dejaban folletos evangelísticos y nos compartían del Evangelio. Y mi mamá siempre me decía, no le hagan caso a sus tías, no le hagan caso a sus tías, no le hagan caso a sus tías, no le hagan caso a su abuela, ¿verdad? Y mi mamá me llevaba ahí a la religión y yo cumplía con ciertas pautas y dogmas de la religión, ¿no? Y cuando llegó un momento en mi propia vida, más bien en la vida de mis padres, porque el Evangelio golpea y llega a la vida de mis padres vienen al conocimiento de la verdad, y todo lo que me había enseñado mi mamá, de repente yo no entendía qué estaba pasando, ¿verdad? Mi mamá abría su Biblia, empezaba a leer su Biblia, y todo lo que mi mamá me dijo todo el tiempo que no hiciera, ella lo estaba haciendo, ¿verdad? Y recuerdo muy bien que estaba un día, unos días después de que mis papás habían, y ellos se llevaban muy bien, estaban a punto de divorciarse y ahora se querían un montón y hablaban, y oraban juntos, se abrazaban, leían la Biblia juntos. Yo no entendía nada, me daba gusto ver a mis papás bien, pero al mismo tiempo me generaba un conflicto. Y me di cuenta, estaba un día en un restaurante así, pensando en estos problemas existenciales que uno tiene a los 11 años, y comencé a llorar, ¿verdad? ¿Sabes por qué comencé a llorar? Porque todo lo cual había construido la cosmovisión, la forma en la que yo entendía el mundo, se había desmoronado. Y mira, cuando tú permites que la verdad del Evangelio llegue a tu vida, vas a sacudir tu cosmovisión. Y vas a sacudirla desde que te muestra que no hay esfuerzo propio que puedas hacer para alcanzar la gracia de Dios y que necesitas la obra de Dios y el poder de Dios obrando en tu vida. Desde que te dice que la palabra de Dios tiene la última palabra y no tus propios deseos, y eso va golpeando con nuestra forma de ser, con nuestro orgullo, con nuestra arrogancia, con nuestra soberbia, con el deseo de hacer nuestra propia voluntad. Pero si tú permites que el Evangelio transforme tu manera de pensar y por lo tanto tu manera de vivir, vas a poder vivir la vida abundante que Dios tiene para ti. Eso es lo que Dios tiene para ti, una vida abundante. Pero eso no ocurre a menos que tú permitas que esta manera de pensar cambie por medio del poder de su palabra. Y cuando eso ocurre va a haber muchas cosas. Si tú estás llegando y acercándote al Evangelio, yo te puedo decir algo. Quizá haya temores o dudas que lleguen a tu vida por creer al Evangelio. Digas, ¿y qué va a decir fulano? ¿Y qué va a decir sutano? ¿Y qué va a decir mi familia? ¿Y qué va a decir? Y mira, probablemente todas esas situaciones sean reales, pero yo te animo a que confíes en el poder de Dios y de su palabra, que tienen un propósito glorioso para tu vida. Ahora, el problema de una presuposición incorrecta no solamente te va a llevar a hacer preguntas incorrectas, sino que te va a llevar a pensar incorrectamente y por tanto a actuar incorrectamente. Por favor, acompáñame en esta idea. Una presuposición incorrecta te va a llevar a una manera de pensar incorrecta y por lo tanto te va a llevar a una manera de actuar incorrecta. Piensa en estos herodianos. No hay resurrección. Una presuposición, no existe la resurrección. ¿Y para qué me esfuerzo tanto en esta? Mejor disfruto esta vida. Si no hay nada más que esta vida, pues disfrutar la vida. Y ¿sabes? Esa es de alguna idea la paradoja que nos presenta el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Te dice, vanidad de vanidades. Todo es vanidad, el mundo se va a acabar, vive la vida, disfruta de esta vida, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Una presuposición incorrecta me va a llevar a hacer las preguntas incorrectas. ¿Y para qué me esfuerzo en esta vida? ¿Para qué busco a Dios? ¿Para qué busco su propósito? Y esas preguntas incorrectas te van a llevar a pensar incorrectamente y te van a llevar a vivir de manera incorrecta. Y nosotros podemos mirar a este grupo y decir, qué malos, qué malintencionados, qué arrogantes y qué poca visión tenían de quién era Jesús. Pero sabes, tú y yo podemos caer en ese mismo error. Cuando presuposiciones gobiernan nuestra manera de pensar y nos llevan a actuar de una forma que está en contra del propósito de Dios para tu vida, que te impide ver la grandeza del poder de Dios y su plan y su propósito de esa grande vida abundante que tiene para ti. Y si yo te puedo decir algo en esta mañana, querido amado en el Señor, es que Dios tiene preparado para ti una vida abundante, una vida
que va más allá, dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, más allá de lo que tú puedes imaginarte, pedir o entender, es lo que Dios tiene preparado para ti, para aquellos que le aman. Pero para eso yo tengo que romper estas estructuras mentales que me han llevado a presuponer algunos elementos de la realidad que no son así. Y estar dispuesto a que mi cosmovisión sea transformada, ¿no? Por eso la nueva vida en Cristo implica, en este estricto orden, primero, un cambio en mi corazón. ¿Te acuerdas que hablamos de esta actitud incorrecta? Habla de una actitud del corazón incorrecta. Después, un cambio de mente. Y después, un cambio en el estilo de vida. No lo puedes hacer al revés. Si tú te estás esforzando, es que tengo que cambiar esto y tengo que cambiar esto, y te vas a frustrar muchísimo. ¿Sabes por qué? Porque lo primero que tiene que cambiar es tu manera de pensar. Es sacar mentiras. Y sabes, muchos de nosotros hemos permitido mentiras en nuestra mente que no sabemos que están ahí en nuestra mente. Por ejemplo, si toda la vida te dijeron, eres un inútil, eres un bueno para nada, no sirves, eres un tonto. Eso forma parte de tu cosmovisión. Y cuando enfrentas una situación, esta semana yo platicaba con un joven. Y este joven le dije, oye, vas mal en tus materias y vas mal en tu rendimiento académico. Y se enojaba, porque cada vez que a él le decían que había reprobado una materia, esta idea de yo no sirvo, soy un inútil, nadie ha encontrado valor en mí, volvían a su mente. ¿Te das cuenta? Las mentiras que conforman la manera en la que piensas determinan cómo vas a vivir. Y si eso no se desarraiga de tu mente y de tu corazón, no va a haber un cambio significativo. Lo que tienes que hacer es acercarte al consejo de Dios. Y ahora vamos a ver la respuesta de Jesús, cómo sus palabras y su poder tienen esa eficacia para hacer esa transformación en nuestra vida. Desarrollar una cosmovisión bíblica implica entonces someter mis pensamientos, mis ideas y mis presuposiciones a la autoridad que tiene la palabra de Dios. Te decía que tres características de esta pregunta de los saduceos: una actitud incorrecta, las presuposiciones incorrectas, pero por último una motivación incorrecta. Los saduceos llevaban una agenda oculta, ya hablamos de esto, disfrazada de una pregunta teológica. Su verdadera motivación era política, económica, no espiritual. Estaban siendo movidos por la avaricia y por el deseo de poder. Ahora, mira, hay muchas razones por las que la gente busca a Dios. Y acercarte a Dios por una motivación incorrecta te va a llevar muy probablemente a la decepción o a la frustración. Porque, mira, para empezar, nosotros solemos escuchar, y a mí me frustra mucho escuchar a serie de predicadores y personas que se paran con una Biblia en la mano y hacen un montón de promesas de cosas que jamás Dios prometió. Y colocando un énfasis en elementos que para Dios son totalmente irrelevantes. Si tú te acercas a Dios con la motivación incorrecta, lo más seguro es que termines frustrado, ¿verdad? Y estos hombres llevaban una agenda oculta detrás de su motivación. Ahora vamos a ver la respuesta de Jesús, porque la respuesta de Jesús está cargada de esperanza y de propósito para tu vida y para mi vida. Cuando Jesús comienza a responder la pregunta de los saduceos, Jesús les dice, la Biblia, la Reina Valera dice, erráis, dice la Reina Valera, erráis, ¿no? Esa palabra, y acá la Biblia que yo te leí, la Nueva Biblia de las Américas, dice, ¿no es esta la razón por la que ustedes están equivocados? Esta es la misma palabra que se utiliza, o que utiliza el Señor Jesús, por ejemplo, cuando cuenta, ¿te acuerdas de la historia de la oveja perdida? Que un pastor tenía 99 ovejas y una de ellas se perdió. Esa palabra que se extrae, es la misma idea, es la misma palabra, ¿no? La palabra erráis tiene esta connotación de de extraviarse, de perder el rumbo, ¿verdad? Y se utiliza para hablar de alguien que ha sido engañado y llevado por el camino incorrecto. Así que en realidad, aunque la exhortación de Cristo es muy dura y confrontativa en contra de los saduceos, también está llena de compasión y de misericordia. O sea, Jesús les está diciendo, muchachos, ustedes están perdidos. Están completamente perdidos, están yendo por el camino equivocado, ¿verdad? No estás haciendo la pregunta correcta, le dice
Jesús a los saduceos. Tu pregunta es desacertada porque tu percepción es desacertada. Y Jesús utiliza una figura Jesús, yo estoy seguro que Jesús tiene en mente la idea de la palabra que se traduce como pecado en el Antiguo Testamento. Hay 3 palabras que nosotros principalmente encontramos en el Antiguo Testamento para hablar de pecado. Una se traduce pecado, otra se traduce iniquidad y otra se traduce transgresión. La que más se utiliza es la palabra para pecado, que es esta palabra katá, ¿verdad? Que significa literalmente errar el blanco. Es decir, hay en esta arte del arco y de la flecha, yo apunto al blanco y yo espero dar en el centro, ¿verdad? Pero cuando la Escritura nos dice, pues no hay justo ni aún uno, lo que está diciendo es, todos han errado al blanco. Le hayas apuntado o no le hayas apuntado, te has equivocado, ¿verdad? Errar, y esa es la idea de equivocarse, es la idea de katá, ¿no? Y la palabra, por ejemplo, se utiliza en Jueces capítulo 20, versículo 16, durante una guerra civil, cuando los benjaminitas peleaban contra el pueblo de Israel y entrenaron a un grupo de ondistas, que dice la palabra de Dios que eran zurdos, así, dice así, pero no eran zurdos, porque eran ondistas zurdos, que lanzaban a una larga distancia a un pelo y no katá, es decir, no erraban, ¿no? Es decir, habla de esta idea de apuntar y dar a la meta. Ahora, ¿cuál es la meta? Pues la meta desde la perspectiva de la Biblia es que tú y yo cumplamos el propósito de amar a Dios como Él nos diseñó para que le amáramos y que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Eso, así fuiste tú diseñado originalmente. ¿Te acuerdas la semana pasada, los que escucharon al pastor la semana pasada, que nos hablaba y explicaba esta idea del dracma y de la inscripción que estaba sobre la imagen del tributo? Lo que Jesús le estaba diciendo a los fariseos es, entonces dale tú eres representante de Dios, eres la imagen de Dios, por lo tanto, entrégale tu vida a Dios. Eso es lo que Jesús les estaba diciendo en el texto anterior. Por lo tanto, el propósito de Dios se cumple cuando yo amo a Dios con todo lo que soy y puedo amar a mi prójimo como a mí mismo. Los 10 mandamientos enfatizan la importancia de honrar a Dios y de honrar a las personas. Los primeros 4 mandamientos hablan de mi vínculo con Dios. El 5.º mandamiento es un interludio y del 6 al 10 hablan de mi relación con mi prójimo. Ahora, hay en realidad 2 cosas que los saduceos ignoraban. ¿Por qué estaban equivocándose? ¿Por qué estaban errando al blanco? ¿Por qué estaban pifiándole completamente? Porque Jesús les dice, ustedes ignoran 2 cosas. La palabra de Dios y el poder de Dios. Ahora vamos a detenernos un momento a pensar en estas 2 verdades. Lo que Jesús les está diciendo a este grupo de personas es que un conocimiento parcial, distorsionado y malintencionado de la verdad de Dios nos llevará a acercarme a ella a partir de mi contexto y de mis presuposiciones y de mis prejuicios y no con la humildad de conocer todo el consejo de Dios. El problema de desconocer la palabra de Dios es un desconocimiento distorsionado de la verdad de Dios. Cuando yo hablo del poder de Dios, habla de un conocimiento parcial y distorsionado del obrar de Dios. Cómo Dios opera, cómo el creador del universo está dispuesto a obrar y operar en su creación. Vamos primero a detenernos en esta idea de la palabra de Dios. Un conocimiento limitado de las Escrituras me va a llevar a desarrollar un conocimiento limitado de Dios. ¿Te das cuenta? La palabra de Dios dice que tú y yo podemos acercarnos a las Escrituras porque en ella podemos encontrar el propósito de Dios para nuestra vida. En ella podemos encontrar lo que Dios tiene destinado para cada uno de nosotros. Cristo enfatiza que ellos no estaban en la condición de sacar conclusiones en cuanto a Dios porque no conocían ni habían experimentado el poder de Dios en su vida. Ignoraban y desestimaban la palabra de Dios y por ende desestimaban al Dios de la palabra. Ahora, yo quisiera que recordaras este principio que yo creo que es la idea central de todo lo que Jesús está diciendo ahora. La idea central de todo lo que Jesús está diciendo ahora en esta enseñanza hacia los saduceos es que todo error, toda equivocación del ser humano proviene siempre. Toda
toda equivocación del ser humano proviene siempre de la ignorancia a la palabra de Dios. Y recuerda este principio porque debería de gobernar tu vida si consideras a la palabra de Dios como autoridad. Y la ignorancia puede ir en dos vías. La ignorancia puede ser desconocimiento absoluto o desestimación absoluta. Por ejemplo, mis hijas, tengo 3 hijas y una esposa, entonces tengo que estar siempre atento. Y lamentablemente una de mis virtudes más fuertes no es estar atento. Una de las preguntas que suelo recibir por parte de mis hijas es, me estás ignorando, ¿verdad? Ahora, cuando una de mis hijas me dice, me estás ignorando, no quiere decir que yo anule su existencia, sino que literalmente estoy desestimando. La percepción que yo le estoy dando es que yo estoy desestimando lo que ella me está diciendo. Así que una forma de ignorar es no saber y otra forma de ignorar es desestimar. Ahora, ambas son peligrosas. Ambas formas de ignorancia son peligrosas y pueden traer consecuencias trágicas. Y déjame te doy 2 ejemplos. Los 2 se encuentran en el Antiguo Testamento, dos reyes diferentes. Uno de ellos, el rey Josías, el rey más joven que tuvo el pueblo de Israel. El rey Josías, hijo de un desgraciado y nieto de otro peor que él, ¿verdad? Tipos infames que hicieron a un lado el consejo de Dios, hicieron su propia voluntad, pero el sacerdote en turno toma a Josías, lo entrena, toma el rol de padre en la vida de Josías y lo va entrenando. Josías crece con temor de Dios en su corazón y en reformas que él empieza a hacer al templo y al contexto, encuentran un libro de la ley. La ley había sido abandonada por lo menos los últimos 50 años en Israel. Y cuando el escriba en turno, el escriba, dice ahí la palabra de Dios, te leo rapidísimo en Reyes, Segunda Reyes capítulo 22. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, es decir, cuando el escriba vino y le leyó la palabra de Dios, dice que el rey rasgó sus vestidos y el rey ordenó al sacerdote Hilcías, a Hicam, al hijo de Safán, que era el escriba, vayan y consulten al Señor por mí y por el pueblo y por todos acerca de estas palabras del libro que se ha encontrado. Grande es la ira del Señor. Ahí él se dio cuenta que estaba ignorando, que había ignorado la palabra de Dios y por eso habían venido todos esos males sobre el pueblo. Y en ese momento vino una reforma y una revolución por parte del rey Josías. Él ignoraba, es decir, no sabía. Pero vemos otro caso, déjame te comparto otro caso. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, que conocía perfectamente la ley de Dios, decide ignorarla, ¿verdad? Y entonces él mira a una mujer que no era su esposa, dice, pues yo quiero y puedo, soy el rey, la toma esa mujer, después al ser una mujer casada busca que el esposo esté con ella para que no se descubra su pecado, esta mujer resulta embarazada, David decide enviar al frente de batalla a este hombre con el poder, abusa del poder y de su autoridad, hace mentir a su general en turno y muere este hombre. Todo mal David, ¿verdad? Ahora cuando el profeta viene y confronta a David, no le dice, ¿por qué tomaste una mujer que no era tuya? No le pregunta, ¿por qué mataste a un hombre inocente? La pregunta que le hace el profeta Natán a David es, ¿por qué ignoraste? ¿Por qué tuviste en poco la palabra del Señor? Y hay las diferentes, déjame te leo rápido algunas versiones de este texto, ¿no? Por ejemplo, la Reina Valera 2015 dice, ¿por qué menospreciaste la palabra del Señor? La NTV dice, ¿por qué despreciaste la palabra de Dios? La TLA dice, ¿por qué te burlaste de mí, que soy tu Dios? ¿Te das cuenta? Podemos ignorar por desconocimiento, pero podemos ignorar por desestimación. Es decir, yo puedo decir que la palabra de Dios es la verdad, pero cuando termine el domingo yo puedo ponerla en mi buró, dejarla que se empolve un poquito y el sábado a la noche desempolvarla. ¿Sabes por qué? Porque ignoro la palabra de Dios. No me importa mucho lo que tenga para decirme. Y la palabra de Dios para todos dice, ¿por qué ignoraste mi mandato? Pregunta, ¿David conocía la ley de Dios?
David conocía la Torá, conocía el Pentateuco, se lo sabía de memoria, pero decidió hacerlo a algún lado. Ignorar por desconocimiento puede ser hasta menos peligroso que ignorar por voluntad propia, ¿verdad? Por desestimación, ¿no? Y déjame, algo que a mí me ha ayudado a entender un poquito este principio son los 4 niveles de aprendizaje del doctor Abraham Maslow, que era un psicólogo ahí de estadounidense del siglo pasado, y él desarrolló estos 4 niveles de aprendizaje. Ahora, lo que él hizo es diagramar algo que ya está en la Biblia, ¿eh? Ya la palabra de Dios ya nos lo había dicho antes, pero Maslow hizo un buen trabajo en diagramarlo. Y él habló de estas 4 etapas del aprendizaje, y el primero tiene que ver con una incompetencia inconsciente. Es decir, tú no sabes, pero además no sabes que no sabes, ¿verdad? Por ejemplo, algunos de ustedes que puedas llegar a ser muy apasionado para compartir el evangelio, a lo mejor vas con alguien y le dices, oye, déjame decirte algo que es importantísimo, todos estamos perdidos y necesitamos de la gracia de Dios. A lo mejor alguien te ve y te dice, ya, ¿y eso a mí qué? ¿Verdad? Por una razón, porque no sabe que no sabe. Esta persona no sabe que está perdida, que su destino eterno es el infierno, y de que a menos de que arregle sus cuentas con Dios, no va a poder alcanzar la gracia de Dios. Probablemente algunos de nosotros hemos tenido que tener esta necesidad. Por ejemplo, yo no sé hablar alemán y no me importa no saber alemán. No lo necesito en mi vida cotidiana y no voy a pedir no voy a pedir nacionalidad en Alemania. Pero si el día de mañana alguien me dijera y viniera un ángel del cielo y me dijera, hoy tienes que irte de misionero a Alemania y tienes que irte mañana, ¿verdad? Bueno, no va a operar de esa manera, pero si hipotéticamente algo así pasara, yo me convertiría de un incompetente inconsciente a un incompetente consciente. Ahora yo sé que no sé, ¿verdad? Ahora yo sé que no sé. Cuando nosotros no vemos una necesidad, no nos importa saber que no existe esa necesidad, ¿no? Algo que me llamó mucho la atención, déjame volver a esta idea de los paradigmas. ¿Te acuerdas que hablábamos de los paradigmas que forman parte de nuestra cosmovisión? Estoy trabajando con una persona, con un varón, en un proceso de consejería. Una persona que lleva muchos años en la iglesia, que conoce muchas verdades de la Biblia, y que cada vez que nos sentamos en el proceso que él está llevando, llega a mi oficina, comienza a llorar, y dice, ¿cómo es posible que esto no había sido una realidad? Yo lo sé, yo esto lo sabía, lo enseñé, lo prediqué en la iglesia y apenas ahora me doy cuenta y lo entiendo. Es como una capa que va cayendo, ¿verdad? Dios está haciendo esta obra de pasarlo de ser un incompetente inconsciente a ser un incompetente consciente. Y ¿sabes? Este es nuestro proceso en nuestro conocimiento de la verdad de Dios. De no saber que no sabemos, a darnos cuenta que no sabemos y que tenemos que ir al siguiente nivel. Que decía Maslow, es la competencia consciente. Yo sé, pero necesito que me ayudes, ¿verdad? Ahora estoy aprendiendo, pero necesito que me ayudes. Mi hija me está insistiendo, mi hija tiene 15 años e insiste que le enseñe a manejar, ¿verdad? No voy a decir nada de las mujeres al volante. No voy a decir nada porque... No voy a decir nada de las mujeres. Y mi hija sacó muchas cosas, es muy talentosa mi hija, le gusta bailar, es muy inteligente, es muy dotada, mi hija mayor, y los defectos que tiene lamentablemente los heredó de su papá. Entonces pues no puede darle mucho, ¿verdad? Entonces cuando vamos en el coche, yo ya le expliqué, ella conoce muy bien la teoría, pero cuando se sube en el coche, se sube y dice, la palanca, el clutch, la palanca y arranco, ¿verdad? Sí, arranca, muy bien. Entonces saco de a poquito el clutch y voy acelerando, ¿verdad? Pero todo eso lo tiene que hacer conscientemente porque no ha desarrollado este ejercicio. ¿Sabes que cuando la Biblia habla de que tú y yo crecemos espiritualmente, el libro a los Hebreos nos habla de que tú y yo podamos desarrollar la capacidad de tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tú y yo podemos pasar de competencia consciente a simplemente crecer en nuestro caminar y ayudar a otros a hacerlo.
Volviendo al tema del pecado, y ya se nos está acabando el tiempo, el pecado es entonces mucho más que hacer cosas malas. Es permitirnos caer en el engaño y construir fortalezas de mentira que nos impiden creer a la verdad de la palabra de Dios y nos llevan a redefinir lo bueno y lo malo en nuestros propios términos. En términos bíblicos, el pecado es inmoralidad, porque es fallar en honrar a Dios y a otros. Es distorsión, porque son estructuras mentales que crean fortalezas que nos hacen discernir si estamos haciendo lo correcto o no. Por ejemplo, el rey de Egipto creía que estaba haciendo lo correcto al oprimir al pueblo de Israel y a matar a los niños israelitas. Desde su percepción era lo mejor que podía hacer por su reino, la distorsión. Y por último, la fuerza. El pecado es un impulso interior que condiciona nuestra conducta. ¿Qué condicionaba la conducta de estos hombres, de los saduceos? La avaricia, la codicia. Y, ¿sabes? Mi padre tiene un dicho que él, habiendo conocido al Señor Jesús después de un tiempo, él siempre decía: he cometido muchos errores en la vida y tomado muchas malas decisiones, pero ninguna de ellas ha sido por obedecer la palabra de Dios. Y mira, puedes equivocarte muchas veces y puedes cometer muchos errores, pero te aseguro que ninguno de esos errores va a ser por obedecer a un principio de la palabra de Dios. Y si algo podemos pensar en esta hora es lo que yo te decía como una idea central de lo que el Señor Jesús viene enseñando. Todo error, toda equivocación del ser humano proviene por la ignorancia de la verdad del consejo de Dios. Tú y yo vamos a perder el enfoque y salirnos del propósito de Dios para nuestras vidas si ignoramos, ya sea por desconocimiento o desestimación, la palabra de Dios. Permite que la palabra de Dios sean esos lentes sobre los cuales tú puedas interpretar la realidad. Y no olvides el proceso en tu vida. Una renovación en tu corazón, una renovación en tu mente y un cambio en tu vida. Jesús nos habla de 3 temas en los que Él da claridad, que obviamente son todo un tema para estudiarlo, no lo vamos a hacer ahora. Solamente los menciono para que pensemos cómo cada área de nuestra vida debería ser conformada por la verdad del consejo de Dios. El primero tiene que ver con la muerte. Y sí, la muerte es inminente, es inevitable, es dolorosa. Quizá en lo único que estaba de acuerdo con los saduceos era en esa realidad de la muerte. La segunda tiene que ver con el matrimonio, que es un reflejo terrenal de un pacto divino. Y como es terrenal, por lo tanto es temporal, se disuelve con la muerte. Jesús le está diciendo, pues no vas a estar casado, no vas a estar casado en el cielo, ¿verdad? En el sentido estricto hay una sola causa natural para la disolución de la muerte, para la disolución del matrimonio, que es la muerte. Y por último, la resurrección, que es la verdad fundamental sobre la cual descansa nuestra fe cristiana. La resurrección no es solamente una idea de una vida después de la muerte. Pablo habla en 1 Corintios que sin la resurrección de Jesús, nuestra fe es vana, nuestra predicación es vana. Tú y yo creemos y nos sostenemos en esta esperanza porque es una esperanza viva, porque descansa en una persona viva que se levantó de entre los muertos. Y algo que me anima mucho en este proceso de transformación que Dios quiere en mi vida es lo que Pablo enseña en la carta a los Filipenses en el capítulo 3. Cuando Pablo le dice a los filipenses, y esto es lo que yo anhelo en mi vida, conocerle a Él y el poder de su resurrección, dice Filipenses capítulo 3, versículo 10. ¿Sabes que el poder de la resurrección de Cristo es saber que Jesús vivo y real quiere acompañarte en este proceso transformador en tu vida? Y quisiera yo preguntarte, ¿qué tan dispuesto estás a ajustar tu visión del mundo y la realidad para ajustarse a la visión de Dios? ¿Qué tan sensible estás siendo para oír y no ignorar el consejo de Dios en tu vida? ¿Qué ideas, qué patrones, qué presuposiciones, qué paradigmas que no son consistentes con la palabra de Dios todavía forman parte de tu estructura, que te impiden vivir esa vida abundante? Te animo a que hoy sea un día en el que puedas decirle al Señor, Señor,
haz esta obra transformadora. No me permitas endurecer mi corazón y permíteme sacar de mi mente estas mentiras que me impiden vivir esta vida abundante. Vamos a orar, inclina tu rostro, vamos a terminar ya este tiempo. Y en primer lugar me gustaría decirte algo en relación con Jesús. Jesús nació rey, vivió ya siendo rey, y un día Él, literalmente Él reinará. Mientras eso ocurre, Él no retarda su promesa, pero Él no retarda su promesa porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La verdad del Evangelio consiste en que tú entiendas que ese pecado del que hablábamos forma parte de esa naturaleza que nos impide vivir esa vida abundante. No puedes vivirla en tus fuerzas. Necesitas la gracia transformadora de Dios. Y si hoy has entendido por primera vez que estás perdido, que estás apuntando al blanco y que estás dando fuera del blanco, que hoy tú puedas entender que Jesús es el camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y mi invitación para ti en esta hora es que tú puedas reconocer y decirle, Señor Jesús, te necesito. Reconozco, Él vino a este mundo y derramó su sangre para darte perdón de tus pecados. Por medio de su resurrección, Él demostró que Él puede darte una vida nueva. Por eso esta iglesia se llama Vida Nueva, porque es lo que Jesús tiene para ti. Él no parcha lo que está roto. Él hace una obra nueva en tu vida. Y si estás listo y si el Señor ha confrontado tu vida y si no has antes creído en esta verdad del Evangelio, hoy puede ser tu día de salvación, que tú le digas, Señor, te necesito en mi vida, ven, límpiame de mis pecados, renueva mi mente. Quizás has conocido ya del Evangelio, pero yo te pregunto, ¿has experimentado ese poder de Dios en tu vida de manera palpable, real, auténtica? Señor, mi oración en esta hora es que, Padre, tu palabra se vuelva una realidad en nuestra vida y nos permitas, Señor, ser conformados a tu imagen por medio de ella. No queremos ignorar ni tu palabra ni tu poder. Señor, que el consejo de tu palabra se vuelva la autoridad final en nuestra manera de pensar y de vivir. Y que tu poder, Señor, obre en nuestra mente y corazón, transformándonos y conformándonos a tu imagen. Gracias te damos por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.